Es posible que hoy terminemos el capítulo 2, es posible. No prometemos nada, pero es posible. Para intentar no dejar el año ahí cerrado con cosas pendientes. Así que bueno, ya veremos si lo conseguimos. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. ¿Lo tenemos? Venga, nos ponemos de pie para hacer un poquito de ejercicio solamente, aunque hoy no van a estar muchos sentados, así que vamos, probablemente hoy, con esa banda sonora que tenemos hoy en la iglesia. Voy a tener que terminar temprano para que se vayan a tomar el té. Ahora comienzan todos a toser. No, qué malos sois, madre mía. Venga. Sí, Melquisedec, ayer. Bien, Marcos capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículos 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Padre, ayúdanos a pensar de esta manera en nuestras vidas y en nuestros corazones con respecto a las cosas que vivimos y que nos suceden día a día. Que podamos ver tu mano y tu soberanía expresadas en cada paso que damos, Señor. Ayúdanos a humillarnos ante ti, a reconocerte como Dios, amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Padre, luchamos muchas veces con la idea de no rendir ciertas partes o áreas de nuestra vida a ti. Perdónanos, Padre mío. Ayúdanos a glorificarte en esta mañana y en el resto de nuestras vidas, que podamos tener corazones humillados ante ti para escucharte a ti. Ayúdanos para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que seas tú el que nos hables en esta mañana y no el hombre, Padre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, porque sabes la condición y la situación de cada uno. Padre, bendíceles y guárdales. Te pedimos por los que están aquí también, que todavía no te conocen, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, sé que hoy es un día complicado para muchos de vosotros y doy gracias a Dios por la valentía de venir aún así en medio de ciertas condiciones especiales de salud, no favorables, pero bueno, aquí estamos. Aquí vemos a Jesús en otra disputa con los escribas y los fariseos. Y fíjate, escuchaba en esta semana, me saltó un vídeo muy curioso con un título muy llamativo, diciendo cuál era el principal problema de la iglesia hoy en día, la iglesia en general. Un vídeo del hermano Sugel. Y digo, vamos a escuchar esto, me parece muy interesante. Y ese principal problema es el que vemos reflejado aquí en la escritura, y era el problema del legalismo. Me llamó mucho la atención y dije, voy a escucharlo, me llama mucho la atención. Y cuando vemos a Jesús debatiendo en los evangelios, habitualmente no lo vemos debatiendo con los gentiles, con los ateos, con los agnósticos, sino con los religiosos, con aquellos que se supone que conocen a Dios y su ley.
Y eso llama mucho la atención, porque ellos estaban dentro de la iglesia, entre comillas, dentro del pueblo de Dios, entre comillas. Estaban ahí, conocían y hasta enseñaban. Pero la ley de Dios no había calado en sus corazones. Ellos enseñaban la ley, conocían la ley, conocían la palabra de Dios y les fue dada la palabra, pero la palabra de Dios no había cambiado y transformado sus corazones. Y por eso dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, que estos recorren cielo, mar, tierra, etcétera, para ser un prosélito, o sea, un discípulo. Y luego la 6 dice 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Dice, pero ¿cómo va a ser? Y cuando escuchan estas cosas, aún los discípulos se escandalizaban. Dice, Señor, para, que nos vas a meter en un lío. Dice, sí, también vosotros queréis. Que el Señor tenía un discurso impropio para ellos. La palabra de Dios obviamente es ofensiva. Es ofensiva y te debe ofender, te debe herir, porque es una espada. Y si es una espada, las espadas normalmente hieren y hacen daño. Gracias, hermano. Y esto es así. Y encontramos a Jesús y sus discípulos pasar por unos campos sembrados en un día de reposo. Y los discípulos andando comenzaron, dice la Escritura, a arrancar espigas. Pero en Lucas capítulo 6, fíjate, Lucas 6:1, deja un dedo ahí en Marcos. Lucas capítulo 6, no dice que solamente la arrancaron, sino que hacían algo más con ellas. Obviamente. Lucas 6:1. Lo tenemos. Dice la Escritura, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían y hacían ¿qué? Restregándolas con las manos, obviamente. O sea, hacían esta acción. No te vas a comer la espiga como si fueras un herbívoro, un animal, de una vaca, un ciervo, lo que sea. Las restregaban y se la comían. Imagínate, tenían hambre, no tenían otra cosa. Algunos decían que la crítica de los fariseos era porque los discípulos estaban robando. Dice, oye, están cogiendo cosas que no son suyas. Y otros decían que aparte de esto, la crítica que ellos emitían era por el tema del día de reposo, que es lo que probablemente se ajusta más aquí al texto. No podemos decir que estaban robando porque había una ley en Levítico. Si usted mira Levítico capítulo 19, hoy se van a mover un poquito por la Biblia. Levítico 19, deje un dedo ahí en Marcos. Encontramos una ley al respecto de los campos y demás y de los sembrados. Los versículos 9 y 10 de Levítico 19. Si por lo que sea no encuentras el texto, escúchalo que lo leo. ¿Vale? Levítico 19, 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Había una ley para intentar proteger a aquellos que tenían necesidad y que pasaban por allí y recogían. En esta ley, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 23, versículo 25, decía que lo que no podías era coger con herramientas y espigar y llevarte todo lo que era del campo de tu hermano, porque ya eso era robar. O sea, pero si es para tú satisfacer una necesidad específica y momentánea, cogías con tus manos de la viña, del sembrado, de lo que sea, y comías, porque a ver si te vas a dejar morir de hambre. ¿Me explico? Entonces, esa era la ley y no, por tanto, estaban robando los discípulos, simplemente se ajustaban a esta ley que decía que podían hacerlo sin instrumentos, sin herramientas, porque cuando usted cosecha industrialmente, cuando cosecha con herramientas, ya es una cosecha industrial, ya usted le está robando a su hermano. No es que me estoy comiendo una manzana de las 800,000 que tiene mi hermano porque me estoy muriendo de hambre, no. Es que ya he cogido un saco. Ya aquí hay algo raro. Entonces, con respecto a los discípulos, ellos
En ese aspecto no robaban, sino que simplemente se ajustaban a lo establecido en la ley. Y fíjate en el caso de Ruth, recuerdan este caso también, como iba ella recogiendo y le decía el mismo voz, no la machaquéis, no, cuidado con la muchacha. La muchacha, bueno, muchacha, no sé ahora mismo la edad que tendría en ese momento. Vamos a poner, bueno, no vamos a poner edad, dejémoslo así, que con las mujeres siempre nos equivocamos con la edad. Pero bueno, él le decía dejar caer cosas, porque era una ley que estaba establecida para ayudar a aquellos más desfavorecidos dentro del pueblo de Israel. Y los discípulos, por ende, no estaban robando, primero. Segundo, la acción de restregarlo, ya ellos, entonces los judíos, en este caso fariseos y escribas, lo consideraban una obra. Arrancar, pero no solo arrancar, es que están restregando con las manos y eso es una obra, es una labor, están violando el día de reposo. Y entonces le preguntan, el versículo 24, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Les hemos pillado a Jesús y a sus discípulos. Ya los tenemos. Y no es la primera ocasión en la cual Jesús tiene disputas con los escribas y fariseos con respecto al día de reposo, el sábado. Bueno, fíjate en el mismo capítulo 3 de aquí de Marcos, en los versículos del 1 al 5, encontramos otra vez a Jesús disputando. Hay más ejemplos, pero he buscado dos más solamente para no extenderme demasiado. En el capítulo 3 de aquí de Marcos, en el versículo del 1 al 5, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, muy bien, siervo. ¿Cómo le responde Jesús? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 el apóstol Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gran parte de los errores que cometían los escribas y fariseos con respecto a la ley es que no habían entendido el espíritu de la ley. Se habían centrado en la letra, en lo que estaba escrito. Y es triste que muchos creyentes hoy en día, en las iglesias en general,
están viviendo una vida cristiana de lista de tareas. Me explico. ¿Han visto que en determinadas circunstancias te ponen a cumplir con un stick las tareas, ¿no? He hecho esta tarea, esta tarea, esta tarea. Bueno, me levanté y di gracias a Dios. Hice el devocional. Y si toca ir a la iglesia, fui a la iglesia. Cumplí hoy el día. Y se convierte en una rutina automática y mecánica. Y cumples el día. Y hablaba con un cristiano ya mayor y decía, es que el día que no cumplo con mis tareas, para Dios me siento mal. Bien. Pero luego venía a la iglesia y era un terremoto de hermano. Literalmente. Yo digo, él hoy seguro ha cumplido con sus tareas. Pero ¿qué hay detrás de esas tareas? ¿Cuál es el motivo de esas tareas? Y eso es lo que llamamos religión. Y tenemos que ser cuidadosos, hermanos, en Cristo. No me malinterprete, no vaya, no, pero el pastor ha dicho que ya no hay que leer la Biblia, ni que hay que orar, ni que dar gracias a Dios, ni venir a la iglesia. No, no es que no hay que hacer eso. La pregunta es, ¿por qué lo haces? Y esa es la pregunta que tú te debes hacer y yo me debo hacer cada día. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me impulsa a hacerlo? Si detrás de esa acción o esa buena obra no hay un corazón arrepentido que intenta glorificar a Dios, esa buena obra, hermano, en Cristo, aunque sea estar aquí, aunque sea leer la Biblia, aunque no, es que yo he servido, no sirve. Fíjate qué curioso, en el tribunal de Cristo dice la Escritura que cada uno recibirá conforme sea su obra, y si alguno presentare paja, heno, madera u hojarasca, la obra de cada uno será probada, dice la Escritura, por el fuego. Por el fuego será probada. Y si esa obra se quema, va a sufrir pérdida. Y no somos conscientes muchas veces de que debemos evaluar la motivación detrás de nuestras obras. Hay que hacer obras, hay que servir al Señor. Y a veces nos descuidamos, escuchaba a un predicador que hablaba de esto, nos descuidamos mucho en la obra del Señor, nos ocupamos mucho, en la obra del Señor y descuidamos al Señor de la obra. Los escribas y fariseos estaban muy centrados en la ley de Dios, pero descuidaron al Dios de la ley y no pudieron ver a Dios en la ley, sino un conjunto de normas y reglas para cumplir. Y por si acaso me quedo corto, vamos a añadir más. Recuerdan que había unos 100 y pico de mandamientos extra, con los lavamientos de las manos y las ordenanzas de los ancianos. Extra, por si acaso. Y nosotros los hombres en nuestro pecado intentamos buscar acercarnos a Dios o ganarnos el favor de Dios con nuestras obras. Y es algo que llevamos dentro como seres humanos. Todos, escuchaba un predicador que decía esto una vez, todos llevamos un escriba y fariseo hipócrita dentro. Todos. Tenemos un baby fariseo dentro todos, ¿eh? Todos los que estamos aquí. Todos nosotros, yo incluido. Y es así, hermanos. Y debemos luchar contra ese escriba y fariseo que se intenta todo el tiempo revelar y salir. El mismo apóstol Pablo en el capítulo, apóstol Pablo que era escriba y fariseo, dice de cuna. Capítulo 7 de Romanos habla de esa lucha. Dice, es que la ley es buena y el mandamiento es santo, puro y justo. Pero aún lo bueno, nosotros los hombres, los seres humanos, lo corrompemos. Fíjate cómo la ley de Dios, que es buena, santa, pura, justa, los escribas y fariseos la llevaron a un punto en el cual fue para tropiezo, no solamente de ellos, sino de los que estaban a su alrededor. Y dice el mismo Señor Jesucristo, es que cerráis el cielo, o sea, no entráis vosotros al cielo, le cerráis las puertas y a los que intentan entrar no les dejáis. Hipócritas, hijos de Satanás y del infierno. Imagínate tú ese discurso allí. Estarían, crujiendo los dientes y buscando piedras para destruir a Cristo. Y en alguna ocasión la Escritura relata que era así. Y hablaba en este caso con la hermana Claudia esta mañana de algunos casos que encontramos por ahí, de hermanos hermanos, de personas, no sé cómo llamarles, pero que están haciendo, entendiendo obras
cristianas, pero están viviendo una vida de pecado. Dice, pero ¿y cómo, con qué se come eso? Y hablaba con uno y decía, no, hermano, es que hay que hacer la obra de Dios, no importa, tú lo que no puedes es parar. Dice, pero vamos a ver que tú estás en pecado. No me encaja eso. No, pero el Señor me ama, me entiende y me perdona. O sea que como yo hago la obra de Dios, tengo licencia para hacer lo que me dé la gana. Y esto no va de esto, hermanos, no va así. No, es que si yo hago si yo equilibro entonces las buenas obras con las malas, y tenemos un corazón religioso de esta manera también nosotros, y caemos en ese error, como he hecho las cosas bien, como he cumplido con mi lista de tareas, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar lo que yo quiero. Y ese evangelio muchas veces lo tenemos impregnado en nuestro corazón, un evangelio religioso y farisaico, en el cual cumples un grupo de normas para recibir una paga al final, un regalo, un premio, una bendición. Esto no funciona de esta manera. Escuchaba en este caso un hermano que decía, oye, es que ya nosotros tenemos toda bendición. Estamos, dice en Cristo, completos. Y hay una ilustración muy curiosa con respecto a eso. Imagínate, ¿hay niños hoy aquí? No hay niños. A ver, ¿qué niño? No hay niño. Ah, bueno, hay un niño, Alex, pero qué. Bueno, Salomón, que es más grande. Venga, Salomón, un momento, aquí venga, ya que has traído el agua, ya te vamos a premiar hoy. Ya que está aquí Salomón, pues bueno. Bueno, ven tú también, Joel, ya que estás también, para que no se me intimiden los muchachos. Por ejemplo, para que salgan en la grabación los dos aquí. Los dos muchachos aquí, los más guapos de la iglesia. Vengan para acá. Bien, no, es verdad, no miento. No me tumbe la estrella, muchachos. ¿Cuánto vale Joel? ¿Cómo? ¿El riñón de quién? Qué lío este muchacho. ¿Cuánto vale Joel? Mucho. ¿Y tú, Salomón, cuánto vales? Lo mismo. Lo mismo. A estos les pasa como el chiste. Por la culpa de estos dos voy a tener que hacer un chiste. Pero este es bueno, este es bueno. Digo, no sé, yo soy bueno. Ríanse aunque sea para engañarme. Bueno, que va uno y le van los dos a presentarse al servicio militar obligatorio. Y le dicen, para usted, ¿qué es la bandera? Y dice como mi madre. Oh, wow. Este va a ser coronel. Vamos. Y le preguntan al de al lado, ¿y para usted qué es la bandera? Y dice, pues como mi tía. ¿Cómo que su tía? Sí, porque este es mi primo. Bueno, acá era bueno. Por lo menos me han sacado un chiste los muchachos. Pero bueno, el chiste es culpa de los muchachos. Fíjate, nosotros los creyentes tenemos una expectativa constante de bendiciones, de que me va a dar, y tenemos esa mala costumbre religiosa que hoy en día se sigue proclamando por todos los lados dentro de las iglesias evangélicas y fuera, pero realmente podemos ponerle precio a un hijo, ¿no? Es que no hay nada que pueda valer lo que vale un hijo. Y mira lo que dice la escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién. ¿Te hace falta alguna bendición más? ¿Tú has pensado en eso? Que Dios te ha dado el sumum. No hay nada, no hay otra bendición que Dios te pueda dar mayor que esta. Y la escritura dice en Colosenses que ya estamos completos en Él. Pero nosotros, es que cuando hacemos estas cosas en nuestra religión, en nuestro fariseísmo, estamos menospreciando a Cristo. Cuando pedimos más cosas o nos sentimos mal por otras cosas, estamos menospreciando el regalo de Dios. Fíjate hasta dónde nuestro corazón de fariseo, hipócrita, religioso, nos hace pecar delante de Dios, y vemos esa batalla de Jesús con ellos. Porque es que el regalo de Dios es Cristo. Y si no entendemos eso,
seguimos en busca de otras cosas, porque si para nosotros no basta Cristo, es que vivimos en blasfemia ya, directamente. No hay precio para el Hijo de Dios que habita ya en nosotros. Y si no somos conscientes, hermanos, de esto, seguimos intentando con nuestras obras agradar a Dios. No es el objetivo correcto. Al contrario, hacemos estas cosas porque Dios ya nos ha amado y nos ha salvado. Porque ya nos ha dado todo. Se pueden sentar, hermanos, aunque están muy guapos ahí de pie para no torturarlos. El Señor, entregándonos a Cristo, ya nos dio todo. Ya lo tenemos todo. Oiga, y viéndolo de esta manera, los escribas y los fariseos insisten en, no, yo tengo que seguir en lo mío, yo tengo que... Sí, eso es bueno, todas estas cosas son buenas, hermanos, pero tiene que haber una motivación correcta detrás de ellas. Debemos obviamente leer la palabra de Dios porque nos manda la Escritura a hacerlo. Debemos congregarnos porque la Escritura nos manda a congregarnos. Debemos estar con los hermanos, debemos servir al Señor, predicar el Evangelio, etcétera, estudiar la palabra. Todo esto sin ninguna duda. Pero el detalle tiene que partir de un corazón entregado a Cristo y humillado a Él. Porque es la motivación, hermanos, lo que hay detrás, lo que va a determinar si estás haciendo en el espíritu o en la carne. La ley, el mandamiento, los mandamientos que eran para bendición, para vida, se tornaron en ellos para muerte. Para muerte. ¡Puf! ¡Qué doloroso! Y fue así en el caso de los escribas y los fariseos. Y debemos intentar mantener ahí controlado y a raya ese escriba y fariseo que está intentando todo el tiempo salir de nosotros. Y este hermano, cuando hablaba en esta predicación, decía que era tan peligroso el legalismo, era tan peligroso porque en las iglesias hasta está bien visto y parece espiritual. Es que yo voy un paso más allá. Como yo voy un paso más allá, cuando viene a ver soy mejor que tú porque voy un paso más allá. Soy muy estricto. Y hablaba con un pastor que me decía esto. No, es que yo soy de la escuela del pastor fulano. Ese era un pastor que llamaban, allí dicen, macana. Un pastor así. No se le escapaba una. Yo digo, bueno, vale. Ese era un pastor que no se le escapaba una, ¿eh? Estaba al vuelo, las pillaba al vuelo. Yo digo, bueno, vale. Que lo que llevas, ovejas o gatos, no sé. Pero bueno. ¿Qué dices? Por eso dice la Escritura, servíos por amor que los unos a los otros. ¿No se saben esa, la de la oveja y los gatos? Ya para otro día la diré. Esa era, que sabe si que tengo un rebaño de ovejas o un rebaño de gatos. Ya eso, ya esa la contaré para otro día. Ya, pero bueno, para no sobrellevarla. Pero oiga, ¿qué hay detrás? Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por el grupo de hermanos que están sirviendo aquí. Doy gracias sinceramente por eso. Hay un grupo de hermanos, ayer los reconocimos públicamente en el grupo de los varones, pero también las hermanas que están sirviendo. Porque, mira, de cualquier manera, como sea, pudiendo, sin poder, llueve, truene, ventee, como sea, servimos, vamos a servir. Hay una motivación detrás, el Espíritu mueve y eso da gozo, hermanos, da gozo. Y lo veremos también en la próxima actividad del domingo, si el Señor lo permite, por su misericordia. Si Él viene antes, mejor, gloria a Dios, la celebramos allí en el cielo para siempre. Así que mejor. Pero si no, oye, y lo hemos visto en las actividades que hemos hecho todos estos días, cómo los hermanos de corazón sincero se entregan, dan, hacen. ¿Qué es lo que vemos que el apóstol Pablo destaca en el libro de Filipenses? De los filipenses, dice, se dieron a sí mismos. Y eso es bonito, eso es precioso. Eso es bueno, hermanos. Que haya un corazón detrás que impulse en Cristo a esas buenas acciones. Los escribas y los fariseos pretendían con lo de fuera, con la lista de tareas, ordenar lo de dentro y no es posible. Y eso es religión. Y eso es el fariseísmo. Y eso es lo que llevamos muchas veces dentro, hermanos. Y es algo con lo cual debemos pelear y combatir.
Jesucristo luchó mucho con ellos y lo vimos en estos ejemplos del día de reposo. Para ellos, el día de reposo era prácticamente ya un Dios. Es que, vamos, lo máximo, el día de reposo. No estamos diciendo con esto, que no es importante. No estamos diciendo con esto. Pero debemos aplicar, como le he dicho, hay un hermano que le dijeron, mira, es que tiene que trabajar. Por ejemplo, hay un X domingo al mes que te va a tocar. Dice, no, hermano, pues olvídese de eso, ¿no? Y que cada 7, 6, 8 domingos te va a tocar por turno rotativo, no sé qué, una guardia. Y él dijo, no, eso no es para mí. Piénsatelo, hermano, si tú tienes 6 meses sin trabajar y te han ofrecido un trabajo y te han dicho que hay un domingo que vas probablemente a... Métete y luego negócialo, pero tu familia necesita que comer. Y debemos ser sensatos al respecto de eso y oye, pasa. En ocasiones hay hermanos que por motivo de trabajo no pueden estar, pero no podemos coger el checklist y la lista es, mira, faltaste, te lo tengo aquí, tienes que venir por lo menos 2 sábados seguidos, aunque no te toque, para cumplir tu cuota del mes. Esto no es así, hermanos. Y por eso damos gracias a Dios, porque en Cristo hemos sido liberados de la religión, pero muchas veces nos autoesclavizamos nosotros mismos. En este tiempo, en el tiempo de Jesús, encontramos que Él da un nombre con respecto al sumo sacerdote, a quien era el sumo sacerdote en esa época. Fíjate lo que hizo David, en este caso, en los versículos 25 de Marcos 2, 25 en adelante. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Realmente el sumo sacerdote era el padre de Abiatar, que era Ahimelech, pero obviamente estaría ahí con su padre, este sacerdote Abiatar, que sería más joven obviamente, pero algunos destacan que este cambio Jesús lo da porque muchos de los judíos, como recordaban de una manera gloriosa lo que era el reinado de David, sí tenían mucho más memoria de todo lo que había hecho Abiatar que de lo que había hecho Ahimelech. Entonces, Jesús, como una manera de que ellos pudieran reconocer en este caso a quién se refería, mencionó a Abiatar, que es seguro que estaría ahí con su padre, sirviendo, obviamente, como ustedes saben, en el sacerdocio, porque algunos criticaban diciendo, bueno, Jesús aquí ha dicho algo que no correspondía. No es así. Entonces hay que tomar en cuenta que estamos hablando del padre de Ahimelech, pero que Abiatar estaba ahí también. Bien, destaca Jesús en el versículo 27 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No podemos perder la perspectiva, como le he dicho. No podemos perder la perspectiva porque Jesús le dice, sí, ustedes dicen todo esto del día de reposo, pero igual en el día de reposo cogen a su animal y lo llevan a beber. Si te afecta directamente la religión o tu religión contigo, eres muy laxo. Pero si tu fariseísmo afecta al otro, entonces sí eres muy duro. Contigo eres muy blando, pero la ley para el otro es muy dura. Qué gracioso, qué cariñoso eres contigo mismo. ¿Cómo te amas? ¿Cómo te adoras a ti mismo? ¿Cómo te amas? Qué guapo eres, ¿no? Pero al otro lo machacas con la ley. Si hubiera sido él el que hubiera estado enfermo, ya sea con la mano seca o con la joroba, seguro que se hubiera alegrado y glorificado a Dios de que hubiera sido sanado. ¿A que sí? Pero como era el otro, aquí no. Curioso. Y hay mucha gente que está viviendo en su religión y en su pecado y se le dice, mira, se le presenta el evangelio de Cristo. Y dice, no me lo presente. Prefieren seguir ahí en su pecado, en su situación. Y aún creyentes, reconociendo que están en una condición en cuanto a su corazón, que necesita arrepentimiento, dicen, no, déjame así. Yo así estoy muy bien. No, hermano, pero mira, según la escritura, sí, hermano, pero es que me complica mucho eso. No lo tengo claro, me complica. Pues estudia la palabra. Estúdiala.
No tengas miedo a la Biblia no muerde. Estudia la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos, es importante para nosotros, porque dice la Escritura que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Todos nosotros en determinadas circunstancias necesitamos parar. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Hemos sido diseñados por nuestro Dios con ciertas limitaciones. Fíjate que había una vez un estudio que se hizo con respecto al sueño. Para muchos científicos todavía el sueño sigue siendo un misterio. Todavía sigue siendo un misterio el periodo de sueño. Hay gente que duerme 4 horas, que duerme 5, que duerme 7, que duerme 8. Me dicen que hay adolescentes que duermen 14 horas. No sé si es verdad. Lo puedo creer. Hay alguna gente vieja que también duerme 10 y 12, 14 horas, pero bueno. Bueno, digo gente mayor, laboralmente activa, que le gusta dormir mucho. Pero sigue siendo todavía un misterio. Pero es necesario el descanso. Algunos de los beneficios del sueño habitualmente se mencionan como el tema de la regeneración inmunitaria, de que tu cuerpo se restaura en cuanto a la inmunidad con el sueño. Que tu cerebro se limpia, los vasos linfáticos y demás, se limpia a través del sueño y del descanso. Y hay otro sinnúmero de beneficios que también se atribuyen al sueño. Hablan acerca del Alzheimer, que en algunos casos tiene y algunas otras enfermedades degenerativas del cerebro tienen que ver con falta de sueño, etcétera, etcétera. Curiosamente, tiene su función el descanso, hermanos. Y hay ocasiones en las que tenemos que parar. Eso es así. Yo como pastor en muchas ocasiones he tenido que parar y decir, me detengo, me paro. No soy un robot. Aún los robots paran, los coches hay que pararlos, imagínese usted. Hablaba con un técnico, bueno, este no es técnico, este ya es un encargado de la Renfe, de los trenes de la Renfe, y me gustaba mucho. Y digo, bueno, déjame hablar y escuchar a este hombre que me dé sus opiniones, y me contaba que llega un momento en el cual los trenes hacen una cantidad X de kilómetros y que hacen una revisión especial y renovación cada vez que cumplen 1 millón de kilómetros. Y vi el otro día en la línea 1, bueno, hace como 1 año y pico, la línea 1, que había cumplido 100 años. 100 años de la línea 1. Y usted ve esos trenes y usted dice, sí, tienen 100 años porque, madre, son más viejos que vamos. Usted ha visto, ¿no?, esos trenes cuadrados, viejos, feísimos. Pero están cuidados y funcionan y tienen todos los años del mundo. Y hay una ilustración también al respecto de esto que hace un predicador hablando acerca de dos ¿cómo se llaman? Los que cortan, 2 leñadores, etcétera, que decían, mira, tenéis los dos 10 horas para derribar 10 árboles. Y había uno que era mayor y otro que era joven. Y le preguntaron al joven, ¿qué vas a hacer? Dice, no, lo primero que voy a hacer es derribar los más gordos, porque como voy a tener mucha fuerza en esos primeros momentos, pues voy a hacerlo, vamos, voy a comerme el mundo y voy a acabar con todo y tal. Y le preguntan al leñador mayor, ¿y tú qué vas a hacer en esas primeras horas, por lo menos? ¿A qué te vas a dedicar? Y él dijo, a afilar el hacha. Yo me voy a dedicar a afilar el hacha. Eso es lo primero. Y muchas veces nosotros necesitamos un momento determinado parar y afilar el hacha, sentarnos con Cristo, bajar el ritmo, porque es así. Nosotros necesitamos pausas en nuestra vida. Y fíjate que el mismo Señor Jesucristo se apartaba y decías, vamos, me voy al monte a orar solo, me aparto. Si usted está casado y tiene hijos, tenga cuidado. No, que me voy a apartar. No, cuidado, deje y que te vas por ahí a ver partidos y no, es que me estoy apartando. No, para estar con Cristo sí, no es para irse por ahí a otra cosa. Pero es necesario parar, renovarnos, detenernos. Es necesario para el hombre, para el ser humano, detenerse y parar. En el versículo 28, fíjese cómo cierra el Señor Jesucristo este capítulo diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Recuerdan ese pasaje que Jesús se despide de sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra.
En 1 Corintios 10 y en Colosenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo: todo lo que hagáis, si pues coméis, bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese debe ser el motivo y el impulso de tu vida, hermanos. Que tú quieres, gracias hermano, que tú quieres hacer algo para el Señor, perfecto, gloria a Dios, pero que sea para la honra y la gloria de Dios. Si ese es el motivo por el cual estás haciendo las cosas, te felicito, hermano. Gloria a Dios, sigue así. No te detengas. Si has estado haciendo muchas cosas por otros motivos, arrepiéntete. Arrepiéntete. Todos en algún momento de nuestra vida hemos fallado en este aspecto, porque llevamos un religioso, escriba y fariseo dentro, que siempre quiere salir, que siempre quiere brillar, que siempre quiere ser la estrella del espectáculo. Aquí la estrella es Cristo, hermanos, no hay más. No hay más. Y los escribas y fariseos cayeron en este error. Cayeron en este error de intentar con sus obras, con lo que hacían, mostrar que eran muy buenos. Mostrar que podían hacer las cosas de Dios, aún probablemente sin la ayuda de Dios. Terrible. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y eso es lo que debe reinar en nuestros corazones, hermanos. La dependencia absoluta de aquel que es Señor. Que le dejemos ser Señor en nuestras vidas, en nuestras obras y en nuestras acciones. Padre, te damos gracias porque tú reinas. Padre, perdónanos. Perdónanos nuestros pecados, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová, conoces los corazones. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto por motivaciones correctas. Ayúdanos, Padre eterno, a buscar tu rostro cada día, reconociéndote a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, te damos gracias por Jesucristo, porque en Él estamos completos y lo tenemos todo ya. Padre, hemos sido bendecidos con Jesús. Que podamos ser conscientes, Señor, de lo privilegiado que somos, ya que en nosotros habita el Dios de la creación en Cristo y el Espíritu Santo. Padre, gracias, porque confiamos en ti, aún en medio de nuestra debilidad, en nuestra carne, Señor, que nos traiciona muchas veces, como también el apóstol Pablo decía. Miserable, Señor, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol. Padre, te damos gracias, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no vivir la vida cristiana como un conjunto de normas y reglas, sino, como dice la Escritura, a servirnos por amor los unos a los otros, mirando a ti, Señor, puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias, y ayúdanos a hacer todo de corazón como para ti, no para los hombres, sabiendo que de ti recibiremos, como dice la Escritura, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Padre, gracias, y si alguno no te conoce en esta mañana, toca sus corazones para que pueda venir a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie.